¿Ya ninguna? Yo tengo otra vez, maestra. Uh-huh. ¿En qué ¿Cuál? casos usamos la T-student? Cuando van a construir el intervalo de confianza. Ok, y se saca el valor de las tablas, ¿verdad? De la tabla. Sí, con la tabla. Y los grados de libertad en T es igual a N menos 1. Y siempre vamos a usar la que es con 0.05. Siempre, en química siempre es el 95% de confianza, a menos de que en el problema se diga calcular el intervalo al 90% o al porcentaje que digan, se utilizaría otra. Si no les dicen, en automático es el 95. Gracias. Sí, déjenme ir por la libreta, la dejé acá, para ver en qué nos quedamos en la última clase. ¿De qué más hay duda? Yo quería preguntarle si la G y B de tabla se saca en base al número de datos, ¿verdad? No a la grado de libertad. ¿En la qué, perdón? Para el análisis de datos dudosos. Que sí. Ahí sí es con N. En la misma tabla tienen N y en la de T ahí dice grados de libertad, lo demás es con N. Gracias. Sí, muy bien. Maestra, yo tengo una pregunta. Uh-huh. En la de T, ¿le tenemos que restar a, por ejemplo, cuando vamos a sacar la varianza, el dato dudoso? ¿Cómo en la de T qué? Bueno, es que no entendí muy bien cuando nos explicó la de T, porque creo que había quitado un dato. Ah, no, pero esos son grados de libertad. Grados de libertad es igual a N menos 1. Y analizar datos dudosos es otra cosa. O sea, ustedes tienen sus datos. ¿Qué hacen primero? Graficarlos. Y lo que les digo es grafíquenlo con puntitos. Es lo más sencillo y es más representativo. Han intentado hacerlo en Excel y les da como si fuera una curva, como escaloneado. Eso no lo hagan. Háganlo en su libreta, una línea horizontal, un eje X o vertical, como quieran. Pongan la escala, qué números están poniendo ahí, un puntito en cada valor. Y con eso es suficiente, con eso se dan cuenta. Si uno está alejado, es un dato dudoso. Ahora, ¿qué hacen con ese dato dudoso? Antes de borrarlo o integrarlo al grupo, hay que analizarlo. Y ya, si el análisis les dice se rechaza, pues rechácenlo. Si les dice no se rechaza, pues no lo rechacen. Entonces, al final se quedan con N número de datos. Ese N número de datos que van a analizar es el que van a utilizar para los grados de libertad. Si son grados de libertad es N-1, tablas de T. Para las tablas de Groups o de Dixon es con N, sin quitar datos. Por eso es que dicen que si quité un dato, no es quitarlo, sino es calcular grados de libertad. Se quita solamente si Dixon o Groups les dicen, se elimina. Maestra, yo también tengo una duda. ¿De qué nos había dicho que había errores sistemáticos, aleatorios, y
creo que otros. Ujú. Se supone que el error sistemático es cuando tiene una tendencia. O sea, por ejemplo, si yo en mi recta tengo, no sé, que la media es 4.7 y todos mis datos están, o sea, a la derecha o a la izquierda de la media, es un error sistemático, ¿no? Sí, pero no es la media, es el valor verdadero. Pero Porque el la valor media verdadero. tiene que estar en el grupo de datos. Y el error aleatorio, o sea, tengo aquí anotado que es, por ejemplo, que tengo mi valor verdadero, Ajá. pero sí están distribuidos mis datos, aunque sí tienen una ligera tendencia. ¿Ese se considera error aleatorio? A ver, te les voy a poner un ejemplo. Para distinguir si tenemos errores sistemáticos o errores aleatorios, necesitamos conocer el valor verdadero. Si no lo conocen, no podemos saber. Por ejemplo, aquí, sí se ve, ¿verdad? Puse una flechita donde ve el valor verdadero. Si un analista tiene todos sus datos aquí, no importa si algunos repetidos. Otro tiene todos sus datos por acá. Y otra persona, aquí está, ay, me salió todo chueco, perdón por estar de lado. El valor verdadero y tiene datos a ambos lados. Pero no es con la media, es con el valor verdadero. Estos son errores sistemáticos, todos mayores o todos menores son sistemáticos. Y son debidos a que el analista a lo mejor no afora bien, pero afora igual en todos, entonces siempre van a estar más diluidos, siempre las concentraciones van a ser menores a lo que es realmente. Perdón. No está bien calibrada la balanza, entonces las pesadas que haga siempre van a llevar una diferencia, pero siempre la misma. O siempre pesan de más o siempre pesan de menos. Por eso es, cuando todos están a un solo lado, ya sea mayores o menores, son sistemáticos, los podemos identificar, los podemos corregir. Si es porque aforan mal, bueno, aforando bien sabemos que se corrige. Si es por la balanza, pues calibrándola bien, sabemos que se corrige. Los errores aleatorios tienen valores tanto mayores como menores al valor real, pero están en ambos lados. Ahí sí no sabemos a qué se deban, por lo tanto no se pueden corregir. Entonces estos se llaman errores sistemáticos o errores determinados. Estos son errores aleatorios o errores indeterminados. Hay errores constantes, hay errores proporcionales. Vimos el ejemplo en una tabla. Constantes es, no importa la cantidad, el error siempre es el mismo. Y proporcionales, a medida que vas aumentando el tamaño de muestra, puede ir aumentando el error. Esos son proporcionales. Y otros errores, los errores crasos, son esos de que se me cayó el matraz, se me derramó parte del líquido, no tiene caso que sigas aforando, que sigas haciendo todo porque ya se perdió parte de la muestra. Ese es el tipo de errores que mejor repite todo, vuelve a iniciar. ¿Sí está bien? Sí, gracias, es que lo estaba anotando. Ah, bueno, pero estuvo claro así. ¿Cómo identificar los gracias. tipos de errores? ¿Alguna otra duda? Irving Sánchez. ¿No está? Sí, maestra, que estoy checando también. ¿De qué tenías duda? ¿Ninguna? No, creo que ya no, también era la misma del dato dudoso. Bueno. ¿Alguien más? ¿Dudas? Maestra, ¿se lo vamos a poder entregar
de que en Excel o tiene que ser a mano? Las gráficas, yo prefiero que sean así a mano. Bueno, todavía un gráfico de control lo podría hacer en Excel, pero esto que les digo puntitos, así como está lo que mostré ahorita en el pizarrón, prefiero que sea en su libreta porque les digo que en Excel lo han entregado en otras materias y les queda como escalonado, entonces así no pueden ver una tendencia. Y si yo sí hacerlo así de que con los puntitos, como lo hemos hecho en el cuaderno, se lo puedo entregar así. Ah, bueno, así sí, es que escogen otro tipo de gráficas que todo va así como subiendo y no pueden ver entonces cómo están agrupándose. El chiste es que se vea clara la agrupación para que vean si uno está distanciado o no está distanciado. Ok, gracias. Sí, está bien. Doctora, una pregunta. Ujú. Las calificaciones de los exámenes de concentración, ¿nos los va a dar en esta semana? Todavía no termino de calificarles, no le he mandado a nadie. Mi idea era entregárselos antes del examen, espero algunos entregarles antes del examen. Maestra, yo tengo otra duda de un tema extraño. Es que el día de ayer mis compañeros me mandaron mensajes de que la maestra Claudia al parecer no ya había calificado las cosas y que ya había cesado su relación con la UAC. Pero no sé si era un rumor o si pasó algo, si ya la entregó o si van a calificar entre ustedes dos. No sé, ella les tiene que avisar, pero sí les adelanto que se fue a la industria. Okay. Pero ella es la que tiene que calificarles. No sé si se va a comunicar con ustedes o nada más con el coordinador. A mí me avisó, ¿qué día me marcó? Como el jueves, viernes, creo que el jueves me marcó. Es que ella anteriormente estaba en Liconza, hace años, y la mandaron llamar, hizo el examen y luego le dijeron te quedas, así como le agarró de sorpresa casi de hoy para mañana, preséntate a trabajar. Entonces todo fue así rápido, pues es una buena oportunidad para ella, tampoco la podía dejar perder. Y no sé cómo va a quedar lo de ustedes, pero ella tiene que calificar hasta donde llegó. Sí, es que, bueno, el mensaje era como para mis compañeros de mentales, pero comentaba que ya había calificado y que ya había enviado calificaciones, entonces, no sé, o sea, como yo no he entrado de química analítica de laboratorio, entonces quería preguntarles si sabía algo. Pero bueno, gracias. No sé si se las entregó al coordinador para que se las dé al maestro, que sí, la verdad desconozco, si les dijeron que mandó calificaciones, yo lo que al coordinador. Vale. Maestra, gracias. Sí, yo lo único que puedo decirles es eso, que sí, ya nos abandonó. Pero ustedes se supone que ya hoy tienen laboratorio o alguien tuvo ayer o cómo va con ustedes eso de las sesiones. El viernes terminamos con las 6, antes de salir de vacaciones. Y nos mencionó que ya con eso terminábamos lo que venía como en el plan. Pero hasta ahí. Desde ahí ya la sorpresa me llegó ayer en la mañana, tarde, noche. Sí, porque fue este jueves apenas, creo, cuando nos avisó que ya se tenía que presentar. Pero, pues es que yo me acuerdo que con alguien tiene clase lunes y martes. Porque los martes que yo llegaba al laboratorio, les digo ahorita ni estoy en el laboratorio, estoy fuera de Querétaro. Cuando yo llegaba, ella ya estaba ahí en clase y le tocaba irse hasta las 8 de la noche. Creo que de 8 de la mañana, 8 de la noche. Entonces, hoy se supone que tiene laboratorio y ya deben haber conseguido quién les va a dar ese laboratorio. O no sé si esta semana nadie tenga de todos los de biotecnología, porque es ustedes y los que llevan técnicas analíticas, que esta semana no tengan hasta la próxima, mientras consiguen a alguien, ahí sí desconozco cómo esté. Pero a mí me dijo que con ustedes falta, porque el día que me habló le pregunté, ustedes no han visto gravimetría, ¿verdad, en el laboratorio? No. Y parece que me dijo que le faltaba gravimetría. Porque ese día que me habló le pregunté para ver qué podía hacer con ustedes si yo tenía que trabajar teoría y práctica. Dijo que iban a conseguir un profesor, pero igual estoy pensando cuando les explique la teoría,
voy a buscar, no sé, fotos o algo para irles explicando cómo lo harían en el laboratorio. Por eso le pregunté hasta dónde habían llegado ustedes. Bueno, más dudas de lo de análisis estadístico. Maestra, en el examen vendrá coeficiente de correlación. Miren, les voy a decir, no les quería decir esto en general porque quiero que estudien. Eso de vamos a dar un repaso quiere decir no he estudiado, recuérdenos de qué se trata y era lo que no quería, pero vamos a dar un repaso. Cuando tienen datos, siempre van a tener resultados. Y recuerden que un análisis no se hace solo, se hace mínimo unas 3 veces. Entonces, ¿qué van a reportar? Pues no pueden dar 3 datos, ¿no? Y más si uno está medio raro. ¿Por qué no se hace uno solo? Porque pues está la duda, bueno, ¿y lo hice bien o qué pasó o no sé? Y si hacen 2, les digo, discúlpenme, pero ahora no tengo que apoyar aquí el pizarrón, tengo que detenerlo aquí con la mano y luego estoy escribiendo chueco. Suponiendo que hicieron un análisis, les dé este valor. Ah, ya no se ve, déjenme borrar lo que está. Es que lo tengo que subirlo en algo. Ya tengo mi tablet pequeña para ir escribiendo en pantalla, pero apenas ayer la conecté y mi pulso todavía no está bueno para andar así escribiendo. Y ya no vamos a hacer pizarrón, nada más denme tiempo. Porque eso de educar el pulso está medio complicado. Bueno, vamos a suponer que esta es nuestra escala de resultados. Hicieron un análisis, les da por acá, y hacen una repetición y les da acá a cuál le van a hacer caso. Está complicado, ¿no? O tomamos este o tomamos este. Por eso es que se dice mínimo 3. A lo mejor el tercero está más pegado a este, o está por acá, o está en medio, pero pues ya nos da una tendencia. Cuando hagan su tesis, se van a dar cuenta de lo que quieres hacer. Tiene que haber repeticiones, no le vamos a creer a un solo dato. Entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Pues vamos a trabajarlos, ¿no? No podemos dar 3 resultados, tenemos que dar uno solo. Pero suponiendo que eran 4 y uno está hasta por acá, decimos, bueno, aquí pasó algo, ¿qué vamos a hacer con este dato? Es cuando entra el análisis de datos dudosos. Tenemos en total 4 datos, ya me quedó ahí todo rayado, pero bueno, son en total 4 datos, pero hay un dato raro que no podemos decir, lo quito porque se ve raro. Eso jamás. Nuestra mente es una cosa y la estadística es otra cosa. Entonces, primero estadísticamente vamos a ver qué vamos a hacer con ese dato. Y es cuando se hace el análisis de datos dudosos. Entonces, siempre que tengan resultados, aunque no se los diga el procedimiento, antes de calcular una media, una desviación, es graficar. Me dieron estos datos, ¿cómo están? Veo algo raro, lo analizo. Parece que todos están... ¿Cómo vemos eso? No hay un número que nos diga mayor a tal unidad se descarta, no. Es por distancia. Por ejemplo, uno está acá, otro está por acá, otro así y otro acá. Decimos, bueno, ¿cuál tomo como distante? Este o este. ¿En qué lo vemos? Este está muy pegado a otro. No sabemos números, no sabemos distancia. Pero hay mayor distancia aquí, numéricamente no sabemos cuál, que en este. Es cuando nos entraría la duda, bueno, es dato dudoso, pero también aquí es más o menos constante la distancia, esto, ahí como que no se ve como dudoso. Si está muy disperso hasta por acá, donde decimos, pues llevaban más o menos esta distancia, pero este es mayor, podríamos decir, bueno, voy a analizar este dato. De todos modos, el análisis les va a decir, si no se descarta, quiere decir que esta distancia no era lo suficientemente grande para descartarlo. Entonces, siempre lo primero, graficar. Ya que graficaron que no hay un dato dudoso, que sí lo hubo, hice análisis, o lo descarté o no lo descarté, pero ya hice ese paso, ahora sí calculen una media, una desviación estándar. Recuerden, es desviación estándar muestral. En su calculadora, en algunos les dice n, en otro, y otra opción es n-1, tomen la de n-1, porque es la desviación estándar de la muestra. Y con eso calculen ya todo lo que tengan que calcular. Perdón, ¿cuál fue la última pregunta? Que por eso hice esta explicación. Que si iban... coeficiente de correlación, no, todavía no llegamos ahí. Es que les iba a decir coeficiente de variación. Un coeficiente de variación nos habla mucho de la dispersión. Una desviación estándar por sí sola, pues no nos dice gran cosa. A menos de que comparemos este grupo con este, y las desviaciones sean diferentes.
La mayor quiere decir que hay más dispersión. Pero para reportarlo, una desviación estándar son hasta les puse un ejemplo, creo, en clase. Una variación de una unidad, cuando los resultados son 900, 1000 o algo, uno no le hace nada, ¿no? Cuando los resultados son 90, 100, 95, 98, una desviación de una unidad, pues ya significa algo más. Y cuando los resultados son 8, 9, 10, 11, una variación de una unidad, pues significa mucho más, ¿no? Entonces la desviación por sí sola no nos dice nada, es como se reporta un coeficiente de variación. Ese coeficiente de variación nos habla mucho de la dispersión de los datos. Vimos algún término de repetibilidad, reproducibilidad, precisión, todo eso se ve con un coeficiente de variación. ¿Qué tan dispersos están los datos? Para calcular exactitud necesitamos un valor verdadero, como está aquí marcado. Teniendo un valor verdadero, identificamos errores sistemáticos, errores aleatorios. La exactitud se calcula con un error absoluto y un error relativo. Nos indica más el error relativo que el error absoluto. El error absoluto es una diferencia nada más. Y vuelvo al mismo ejemplo, una diferencia en tantas unidades puede ser más significativa que una diferencia en otro parámetro, en otra dimensión. ¿Qué tanto dice esa distancia? Ese es el error absoluto. Y el error relativo, bueno, es ese mismo error absoluto entre el valor verdadero, que se reporta como porcentaje. Eso es cuando les dicen, analízalo en cuanto a la exactitud, bueno, hay un error relativo de tanto por ciento. Y ya con eso se pueden comparar entre analistas, entre métodos o como sea. Y luego lo del coeficiente de correlación es cuando hacen el de mínimos cuadrados, que en química analítica se utiliza como curvas de calibración. ¿Y qué significan las curvas de calibración? Bueno, veo el comportamiento que tiene cuando analizo diferentes concentraciones y el parámetro que estoy midiendo. Puede ser área de un pico, puede ser una absorbancia, un volumen en una titulación, o sea, hay diferentes resultados. Al graficar eso, tienen la ecuación de una recta y ese coeficiente de correlación nos dice qué tan aproximados están a un ajuste lineal. Pero vimos ejemplos que no nada más una curva de calibración, vimos de una gráfica que era del logaritmo de la presión, para calcular el delta H, o sea, nos puede servir para muchas cosas una recta. Que es mejor hacer cálculos cuando es una recta que cuando es una curva. Y por eso es que se hace, ¿qué puedo graficar para que en lugar de curva me dé una recta? Por mínimos cuadrados y el coeficiente de correlación para ver la ecuación y qué tanto se ajusta a la linealidad. ¿Qué más vimos en análisis de datos? Las cartas de control. Cuando van a graficar una carta de control llevan un orden, no es un orden numérico, es un orden como les dan los datos, dato 1, dato 2, dato 3, en ese orden los van a graficar. Cuando es esto, es en un orden numérico. Ah, pues tengo un valor tanto aquí y luego me da el valor de acá y luego me da otro valor que va aquí y eso no lleva un orden en tiempo, lleva un orden como el número. En las cartas de control lleva un orden por tiempo. El primer dato puede ser este valor, el segundo dato de aquí, el tercero es igual que pero va aquí porque es dato 1, dato 2, dato 3, estoy escribiendo al revés, dato 4, dato 5, y no importa que vuelva a dar el mismo valor que acá, pero va en su momento que le corresponde. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, y así. Y después trazan que en la media, qué línea tan choca me salió, para ver tendencias, si va así, o si muchos disminuyen, o si muchos aumentan. Entonces, en cartas de control, es en tiempo, es en orden, como les dan los datos. No es orden numérico como es aquí. Y eso es en general análisis de datos, porque después cuando entran a técnicas analíticas, van a volver a ver curvas de calibración y ahí van a hacer otros cálculos, qué límite de detección, qué límite de cuantificación, son otras cosas que ven en las técnicas analíticas. Un año más. Aquí es nada más cómo analizo los datos, cómo los trabajo, cómo los interpreto. Vimos también parámetros como la desviación media, qué tanto se aleja cada dato del valor real y sacan un promedio de esas desviaciones, de esas diferencias.
Y de esa desviación media, que también es relativa, que se reporta en partes por mil o en porcentaje, todo lo que diga relativo es ese valor entre algo. Recuerden, desviación estándar relativa es la desviación estándar entre la media. Un error relativo es el error, o sea, un error es la diferencia, ¿no? Me equivoqué con un 1, me equivoqué con un 2, ese es un error. Pero relativo es, me equivoqué en un valor de 1 en un resultado de tanto, el valor verdadero era 10 y reporté 11. Bueno, ese 1 entre el valor verdadero, ¿cuánto significa? ¿Y qué más? Que no se me pase algún dato. Rangos. ¿Cómo reportar un intervalo de confianza? Les decía, tienen por ejemplo 3, 4 determinaciones de una muestra, ¿cómo lo van a reportar? No van a reportar 3, 4 resultados, sino un promedio, pero no un promedio solo, sino acompañado de la desviación estándar. ¿Recuerdan cómo es el intervalo de confianza? Maestra, yo tengo una duda del intervalo de confianza, pero con el rango. Ajá. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dio una tablita de N hasta el 6, pero qué pasa si, creo que en un problema nos había dado como 12 datos? Y pues Ese fue el examen de ayer, te lo platicaron. No, en serio. Los datos. No, aquí venía un problema y le pregunté, pero no me dijo nada. No, tuvimos una tabla que viene en ese libro, igual, es que no es muy común. Comúnmente no está en todos los libros esa tabla. Y tengo una hasta 12 datos. Pero si viene así en el examen se las paso. Si necesitan una con más, pues no la van a poder hacer, pues nada más no tenemos datos suficientes para ese valor C, porque recuerden que el intervalo de confianza con el rango va multiplicado por un valor C. El intervalo de confianza con la desviación estándar va multiplicado por el valor T, y son de tablas. Pero si yo se los consigo, si no lo tienen, pues ni modo, no se puede reportar, ¿verdad? Tendrían que poner así, no tengo la tabla para este número de datos. Pero voy a procurar que no se me pase. Ayer sí se me pasó que no les di la tabla. Y como nos iban a arreglar internet, ya no les podía mandar a todos el mismo. Por eso les dije, pues déjenlo pendiente. ¿Más dudas ya no? Maestra, yo tengo dudas acerca de ¿cómo se llama? ¿De cuadrados? ¿El de mínimos cuadrados? Ajá, de mínimos cuadrados. Uh-huh. ¿En qué tienes duda? Bueno, el procedimiento es ese es primero pasar, ya sea la ecuación de cualquier gráfica, a recta. Uh-huh. Y de ahí llenar la tabla como la que nos dio de... Para hacerlo, miren, déjenme abrir un documento. La primera vez les dije, lo vamos a hacer por sumatorias. Es como cuando nos enseñaban a sumar, poniendo puntitos, bolitas, y tengo 3, les sumo 2, las paso para acá. Ya lo pueden hacer mentalmente, calculadora, lo que sea, pero siempre se les enseña desde lo más básico, por si un día no tienen a la mano una calculadora, lo que sea. Claro, aquí no es bolitas y puntitos sumar, ¿verdad? Pero pongo el ejemplo así, que nos enseñan desde lo más básico. Aquí el primer ejemplo lo hicimos con sumatorias, y luego les dije, lo pueden hacer con la calculadora, lo pueden hacer en Excel, pero igual las fórmulas de sumatorias no tenemos por qué aprender, no está complicado aprenderse tanto. Cualquier libro que agarren o en internet, mínimos cuadrados por sumatorias, ahí les dan la fórmula. Pero hicimos el ejemplo para ver cómo aplicar esa fórmula de sumatorias. Ya a partir de ahí lo pueden hacer como quieran, en Excel, en la calculadora. Y les voy a decir ahorita, digo, yo no soy una experta en Excel, me enseñé así que sola ahí buscándole. Pero si no podemos hacer toda la ecuación, vamos a ver cómo hacerlo, por lo menos con que tengan la pendiente, les ayuda a sacar fácilmente la recta. Entonces déjenme abrir Excel. Tenía uno abierto que alguien me preguntó una duda hace unos días, la semana pasada. Ya no supe si era grupo 1 o grupo 2.
pero tenía una duda de esto y lo tenía abierto aquí en la compu, pero cuando instalé lo del la tablet para dibujo que les digo que ya quería explicarles en pantalla, como hizo una actualización, pues ese documento no lo guardé, se perdió. Pero vamos a hacer ahorita un ejercicio. ¿Tienen a la mano alguno que hubiéramos hecho en clase que me den los datos? Y en el examen lo pueden hacer en Excel, pero anoten en la libreta por lo menos sus datos, la ecuación de la pendiente y cómo sacan la ecuación total de la recta, aunque no hagan todas las sumatorias y demás. Yo tengo una foto de uno que hicimos en el laboratorio, déjenme ver si la encuentro ahorita. Si no, busquen, está haciendo una actualización desde hace rato mi teléfono. Busquen en su... No me termina. Busquen en su libreta uno que hicimos cuando vimos el de mínimos cuadrados. La que buscas la tabla, ¿verdad? Ya con todos los números. Con los datos de X y de Y, nada más. Ahorita las sumatorias no. Pero sin convertirla al logaritmo o ya con logaritmo. La que hiciéramos que fuera ya una recta. Ok. Bueno, déjenme comenzar entonces desde ese, cómo se convirtió los datos para hacer una recta. ¿Esa es la duda que tienen? A ver, lo voy a buscar. Entonces, voy a abrir. Aquí donde estoy hay más ruido que en Querétaro, No tarda en pasar el del gas y no sé cuánto gritan. Y luego estoy en la sala y la ventana va para la calle, entonces hay más ruido todavía. Ay, ¿dónde quedó? Sí les mandé lo de las figuras, ¿verdad? Déjenme ver si lo tengo en WhatsApp.
¿Me escuchan? Sí. Ah, es que estoy tratando de abrir WhatsApp aquí para buscar esa figura y me sale teléfono sin conexión. Dije, ya no hay internet. Ay, no abre. Ahí abrió. Aquí está. Pensé que ya la había borrado. Cuando tenemos esta figura, las dos primeras pues ya son rectas, no tienen que hacer ningún cambio. Esta, por ejemplo, si grafican X contra Y y les da una curva de esa forma, lo que es la tercera gráfica, si les da una curva de esa forma, es porque lo tienen de la forma, en lugar de X, lo tienen como 1 sobre X. Ay, por eso quería usar esa tablet, pero todavía no me acostumbro a escribir bien. A ver aquí. Si tenemos Y, que grafiquen los datos de Y en el eje Y, los de X en el eje X, les da una curva como la tercera, que está más o menos así. Esa es de la forma Y igual a sobre X. ¿Cómo le hacemos para que nos dé una recta? Bueno, escriban la ecuación general de una recta. Esto es lo mismo que Y igual a A por 1 sobre X. Más 0. Esto es igual a Y igual a A sobre X. Entonces, si esto que tenemos aquí, la ecuación general de una recta es Y igual a mx más b. Entonces, si en el eje Y sigo graficando Y, pero en el eje X gráfico 1 sobre X, la pendiente es el valor de A y la ordenada al origen es 0. Que hasta hicimos el ejemplo de la ley de Boyle, de presión-volumen. ¿Se acuerdan que hicimos ese ejemplo? Que en lugar de volumen graficamos 1 sobre volumen y con eso aseguramos una recta. Voy a marcar en otro color los cambios. Y con Y. El azul ni se nota tanto ahí con el negro. 1 sobre X en el eje X. Creo que mejor hubiera elegido el rojo sin notar más. En el eje Y sigue siendo valores Y, pero en el eje X ahora vamos a graficar 1 sobre X. Y con eso ya aseguramos que tenemos una recta cuya pendiente es el valor de A y la ordenada al origen sería 0 porque lo teníamos de esta forma. Entonces eso es lo que tienen que hacer para buscar que sea una recta. ¿Y para qué buscamos que sea una recta? Porque es más fácil calcular las constantes. Por ejemplo, si lo tenemos de esta forma, ¿cómo encuentran el valor de A? Bueno, es fácil, ¿verdad? Y siendo una recta con la pendiente ya tenemos directamente el valor de A.
Por eso se busca pasar una recta para facilitarnos calcular las constantes que necesitamos. En el caso de la siguiente, logaritmo de x igual a menos a, logaritmo de y igual a menos a sobre x más b, si en el eje y graficamos logaritmo de y en el eje x graficamos 1 sobre x, la pendiente va a ser menos a. Y la b mayúscula quedaría como el valor de la ordenada en origen y eso ya nos da una recta. Entonces, no traigo aquí el libro. Me traje de vacaciones esto por si tenían dudas en vacaciones. El pizarrón ya lo tengo aquí para cuando tengan dudas. Traje libros. No sabía que me tenía que quedar. Es que me dieron cita hoy para verificar el carro. Entonces, ya hoy en la tarde nos vamos a Querétaro. Allá tengo ese libro donde tomé estos ejemplos. Pero si ustedes los tienen a la mano, creo que lo hice en Excel y lo guardé aquí. Déjenme ver si lo tengo. Es que no me han dado datos todavía de alguno que tuviéramos calculado para hacerlo en Excel. Y pues ahí no tienen que calcular tanto y directamente la pendiente, la ordenada, la pendiente, el coeficiente de correlación, ya para la ordenada pueden sacarlo sustituyendo en la ecuación de la recta. Me cierra. Ya por ahí viene el gas, ahorita nos va a hacer ruido. Bueno, aquí está método de mínimos cuadrados, está esa figura de cuáles son los tipos de gráficas, toda chueca, que la pegué ahí. Aquí está el ejemplo de presión-volumen, que es el de la ley de Boyle. Todo esto lo tienen ustedes porque esto lo vimos en clase. Si grafican presión contra volumen, queda una curva así. Se pasó esta parte del gráfico, no vi. Entonces fue buscar de qué forma pasarlo. Después aquí es una curva de la forma y igual a sobre x, lo que les expliqué acá arriba. Y aquí cómo se hace la comparación. Esta es la ecuación de la gráfica, y igual a sobre x, reordenando y igual a por 1 sobre x, lo mismo que les acabo de mostrar aquí. Comparando con la ecuación de una recta, y hasta lo puse en colores. Lo que es rojo y va en el eje y, lo que es azul en el eje x va 1 sobre x, y en verde puse entonces la pendiente sería el valor de a, y aquí están marcados todo eso. Y si graficamos 1 sobre b contra p, en lugar del volumen 1 sobre b, tenemos la ecuación de una recta. Y con esto ya podemos calcular esa constante. Aquí se hizo todo por sumatorias. Ahí está toda la explicación, no sé si ya revisaron ese documento. Aquí está la ecuación. ¿Para qué nos puede servir? Bueno, pues aquí ya podríamos calcular R o a qué temperatura está, pero nos daban la temperatura, 1 mol, con eso pueden comprobar el valor de R. Luego el siguiente ejemplo es ese del logarítmico. Logaritmo de la presión es igual al menos delta H entre estas constantes multiplicadas por la temperatura. De aquí podemos sacar la ecuación. Para poder encontrar ese delta H no lo pueden hacer con una curva. Se tiene que pasar toda una recta. Y entonces esto que está en verde corresponde a la pendiente. Vean, en el eje Y, logaritmo de P. En el eje X, 1 sobre T. Y entonces la pendiente sería todo esto. Por eso lo puse en colores.
y la constante. Aquí está la ecuación de la recta. Si lo quieren hacer por sumatorias o si lo quieren hacer en Excel, por ejemplo, aquí ya nada más está m igual a tanto. ¿Cómo era en Excel? Déjenme verlos. Datos. Los voy a pasar a Excel. Esto es 1 sobre t. Me di cuenta que estaba anotando por estar viendo acá. Logaritmo de p. Y entonces acá tenemos 1 sobre t. Según yo le cambié de columna y no. Bueno, ya que tienen ahí los datos, nada más ir a fórmulas, en esta que dice más funciones, estadísticas. Aquí tienen el coeficiente de correlación. ¿Entre qué datos tenemos estos? Y tenemos estos. Ay, se me movió. Y ahí tienen directamente el coeficiente de correlación. El que esté muy cercano a 1 significa la linealidad. Este signo menos lo vimos también en una clase, que cuando la línea está así, digo, la inclinación hacia abajo es la pendiente, pero cuando una R nos da un valor negativo es porque llevan esa tendencia que conforme uno aumenta, otro disminuye. Y para la pendiente, igual aquí en estadística, buscamos la pendiente. Para coeficiente de correlación no importa en qué orden pongan los datos. Para la pendiente sí, porque unos son X, otros son Y. Ay, es que no me está respondiendo bien. Ahora sí nos pide valores de Y. Y era el logaritmo de P.
valores de X es 1 sobre T. Y aquí está el valor de la pendiente. ¿Y cómo van a trabajar después la ecuación completa? Lo que quiero es que si hagan algo ustedes, no es nada más, ay, te paso la pendiente, te paso la ecuación, no, que ustedes lo hagan. Entonces, si lo van a hacer en Excel, hagan eso ahí, pero en su libreta busquen el complemento de la ecuación. ¿Cómo encontramos el valor de la ordenada al origen? Tenemos, por ejemplo, Y igual a MX más B. Podríamos decir, bueno, con la pendiente y un punto, pero no. En química no se puede. ¿Por qué? Porque no son datos teóricos. Cuando son datos teóricos sabemos que todos los puntos están sobre la línea. En química no todos los puntos están sobre la línea. Entonces tienen que escoger el promedio de valores Y igual a la pendiente promedio de valores X más B. Esto ya lo tienen. Ahí la calculamos ahorita. Calculen el promedio de los valores que graficaron en Y, el promedio de los valores que graficaron en X, y con eso pueden despejar este valor, sustituyendo. Y ya con eso tienen su ecuación completa. Entonces evitan todo lo de sumatorias, pero tienen ya la ecuación completa, haciéndolo de esa forma. Pero mínimo ver la gráfica. Graficar en su libreta no les quita tiempo. Yo digo que es más latoso estar pasando todo Excel. Y ahora cómo lo acondiciono para que esté de buen tamaño, lo imprimo, lo recorto, lo pego, no sé qué tengan que hacer. En la libreta es rápido. Nada más buscando la escala adecuada. No se les olvide, por favor, ponerle nombre a su examen. Tengo no sé cuántos exámenes sin nombre. Porque les digo, en campus virtual yo lo que hago es bajar todos los exámenes. Les voy a enseñar ahorita de los que ya tengo de atrasados. Aquí está, por ejemplo, cuando me entregaron el examen de cálculo de concentraciones. Aquí dice, enviaron 75 exámenes. Yo veo aquí todos, estos fueron los del jueves 4 de marzo, son los de ustedes, bueno, 75 entre los dos grupos. Aquí tengo pues el nombre, el correo, el archivo, pero si lo abro, por poner ahorita este ejemplo, si está por ahí Yadira se va a dar cuenta que vamos a abrir su examen. Ah, no, este es del otro grupo, es miércoles, el de ustedes fue el día 4. Así bajo todos, los guardo, los tengo en una carpeta con su nombre. Por ejemplo, ahorita veo de quién es, lo guardo con su nombre. Voy a imprimir, estoy calificando. Bueno, ella sí le puso nombre. Ya cuando yo termino de calificar, los escaneo, se los mando. Por ejemplo, ella no tiene correo aquí, lo dejo pendiente. Lo escaneo, pero lo dejo guardado hasta que tenga tiempo para estar aquí frente a la compu. Busco en el archivo de Excel o en el campus qué correo tiene esta persona para mandárselo. Pero hay muchos que no le pusieron nombre, entonces, pues me van a tener que esperar hasta que termine de mandar y diga, a ver, me faltaron estos, entre los que faltaron, ¿dónde está? ¿De quién es? Pero son muchos los que faltan. Para buscar entre esos muchos, pues me voy a tardar un poco, no es imposible, pero así me va a llevar tiempo. Entonces, por eso les digo, pónganle nombre. Miren, este no tiene nombre. Por ahí lo traigo impreso, lo califico, pero ahí lo voy a guardar hasta que vea cuáles son todos los que faltaron para ver de quién es. En ninguna hoja puso su nombre. Y entonces, por eso tardo más en enviárselos. Entonces yo lo tengo en la computadora por el nombre, pero pues tengo que abrir 75 archivos para ver de quién fue. Entonces en eso estoy, Sí, se me pasaron los días. Yo creo que a todos nos pasa, tenemos muchos planes para vacaciones y nunca se llevan a cabo. Y justo voy con el grupo de ustedes. Y me faltan todavía química cuantitativa y cálculo, pero ahora sí que voy en orden como presentaron los exámenes.
Y pues para mí es más fácil y rápido imprimirlos, calificarlos, pero tengo todo esto todavía pendiente por calificar. De cálculo y de química, los de ustedes de química cuantitativa, los de ustedes están aparte, que todavía me falta también calificar. Y eso es lo que me hace tardarme un poco más. Les digo que mi intención era mandárselos antes del examen, todavía tenemos de aquí al jueves, a ver qué alcanza a mandar entre hoy y mañana. Entonces, por favor, cuando hagan el examen, en su hoja pongan su nombre, su correo, comiencen a contestar. Y es lo que van a escanear. Y luego, algunos exámenes me llegan muy oscuros. Tengo que estar adivinando qué fue lo que escribieron. Entre los que estaba mandando en estos días, dejé pendiente los que no tienen nombre, pero también tengo uno que les voy a mostrar cómo está. Ay, no lo dejé. Hay unos muy claros. Este sí es del grupo de ustedes. Pero es en el otro grupo donde me salió uno totalmente negro, ¿eh? Ahí sí tengo que regresarme a buscarlo en pantalla para revisar. No, aquí no traigo ese que está todo negro. Entonces ahí voy. Este es de Jocelyn Padilla, María Jocelyn López Padilla. Sí es de este grupo, ¿verdad? Es el que ya tengo aquí revisado, no calificado. O sea, me falta contar y multiplicar por cuánto cada acierto y eso. Entonces, pues eso es lo pendiente con el examen. No se preocupen, algo de estadística no es así. Pues es que ahora sí depende de los valores que tengan, no lleva un perfil que diga, trátalo así o lo que sea, no, así, dependiendo de los valores que tengan, si hay datos dudosos, si no, si se descartan. Ahora sí que cada quien tiene examen distinto. Depende de lo que tengan con sus datos. Pero no hay un procedimiento exacto que diga, tengo que aprenderme este procedimiento, no, porque los datos te van a cambiar a que descartes, a que no descartes, a que trabajes todos tus datos o que tengan que hacer. ¿Más dudas? ¿Están presentes o ya se me fueron todos y me dejan hablando sola? Seguimos aquí, maestra. Ah, bueno. Es que a veces pienso así como que... Yo sé que muchos ni se conectan, ¿eh? Me he dado cuenta porque a veces como 2 horas antes quieren entrar, por eso no les doy acceso. Como que quieren asegurar estar presentes y en realidad no están presentes. Pero yo les aconsejo que no hagan eso porque después van a sufrir con cosas que digan es que no lo vimos y sí lo vimos. Bueno, tengo anotado que en lo de velocidad de reacción hicimos los problemas 1 al 7, que vimos lo del tiempo de vida media. Y en general lo que hemos visto hasta ahorita de equilibrio, que son velocidades de reacción, que sabemos que en realidad es rapidez, no es velocidad. No sé si vieron el cálculo diferencial el tema de vectores. La velocidad es un vector, lleva una magnitud, lleva una dirección. La rapidez, bueno, en química no podemos decir dirección o algo, simplemente cuánto se está gastando, cuánto se está formando, por eso se le llama rapidez. Entonces la velocidad puede ser cómo va disminuyendo los reactivos o cómo van aumentando los productos. Y esto nos recuerda las derivadas. Por ejemplo, si tenemos el compuesto A para dar un compuesto B, pues es la variación de la concentración de A, como esa concentración va disminuyendo con respecto al tiempo, o B, la variación de la concentración de B. B se está formando, va incrementando su concentración con respecto al tiempo. Por eso se le llama rapidez. Recuerden, la derivada es una razón de cambio, la velocidad es una razón de cambio, la rapidez es una razón de cambio. Cómo va cambiando la concentración con respecto al tiempo.
Entonces se expresa como una derivada, la derivada de la concentración con respecto a T. Pero esa derivada no crean que van a sacar su formulario, cómo derivo esta ecuación. No, no es eso, esto nos representa una razón de cambio. Lo que vemos aquí, cómo va cambiando en cuanto a la concentración. Por ejemplo, tenemos A más B para dar C más D. Al inicio vamos a tener una concentración inicial, por ejemplo, de A. Y nos dice, en cierto momento X, ya no al inicio, vamos a poner bueno, es que cuando llega al equilibrio, de A ha reaccionado una cantidad de X. De B, si están en esa misma proporción, ay, lo dejé muy junto, necesito espacio. Déjenme borrar y lo vuelvo a escribir. Tenemos A, B, para dar C y D. Al inicio tenemos cierta concentración de A. ¿Podemos tener la misma de B o diferente? ¿Qué es lo que pasa? Si están en la misma relación molar, así sea concentración diferente, va a reaccionar lo mismo. Vamos a suponer que inician igual. Y el equilibrio, bueno, de esto tenemos 0 todavía, no se ha formado nada. Es una línea vertical que me salió inclinada por la posición en la que estoy. Al equilibrio, de A ha reaccionado una cantidad X. Como están en la misma relación molar, de B pudieron haber comenzado con la misma concentración o diferente concentración, pero reaccionó lo mismo, una cantidad X. Y por cada X de aquellos van a formarse X de estos. Si alguno de estos tuviera un coeficiente, por ejemplo, 2, por cada mol de A se necesita uno de B y se forman 2 de C, entonces aquí tendríamos un 2. Dependiendo del coeficiente que tengan. Si aquí tuviéramos un coeficiente 3, por cada mol de A se necesita uno de B y se forman 3 en D, aquí sería un 3. Pero como ejemplo inicial vamos a ponerlos todos en 1. Entonces los problemas de equilibrio en ocasiones nos dicen, la reacción se lleva a cabo cuando se lleva a cabo la reacción, A se transformó en un 5%, por ejemplo. Esa X representa el 5% de la concentración inicial. Entonces ya conocemos los valores de X, podemos calcular todas las concentraciones y en ese caso nos pedirían, calcula la constante al equilibrio. Y la calculamos. ¿Cómo es? Concentración de los productos, tenemos la concentración de C. Si aquí es su coeficiente 1, aquí es un exponente 1. La concentración en D es productos entre reactivos. Y entonces les decía, si nos dan el valor de X, nos dicen en qué proporción reaccionan, podemos calcular las concentraciones, nos van a pedir calcular K. Si no nos dan el valor de X al inicio y que nos digan cuánto reaccionó, que es lo que quieren calcular, esta K la tenemos en tablas. Para la reacción entre tal compuesto y tal compuesto, la K es esta. Entonces tenemos el valor de K, aquí vamos a sustituir, en lugar de concentración de C, tenemos X. Y entonces aquí van a necesitar mucho de álgebra, ¿eh? Concentración de C por la concentración en D, concentración en A y concentración en B. Y eso es igual a un valor, una constante. Y habría que despejar el valor de X para poder decir se formó tanto, quedó tanto de estos y todo.
En eso se basan otros problemas de equilibrio, porque lo que hemos hecho hasta ahorita es con velocidades. Y entonces, en el campus tienen problemas de velocidades de reacción, es lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Me permiten tantito, por Ay, perdón. Bueno, estábamos en que estos problemas son de velocidades de reacción, lo que ya vimos, esta aplicación de la ley de acción de masas, esto que les decía de la constante concentraciones de productos entre reactivos es la ley de acción de masas. Entonces, pues ya vieron, esto es tener campus virtual. K es una constante de disociación, son las tablas que les digo de la constante, hay tablas. Cuando es K, su índice A es disociación de un ácido. Esto representa un ácido HA, hagan de cuenta ácido acético. A representa el ion acetato con H, entonces queda el ion acetato, queda el ion H+, y la constante es productos entre reactivos. Vean la reacción, vean la constante. Si es KB, subíndice B, es disociación de una base. Subíndice A es disociación de un ácido, subíndice B es una disociación de una base. Hay una K para el producto de solubilidad, cuando son un precipitado formado por dos iones, se representa así. Hay K de complejos, entonces dependiendo del tipo de reacción, es la constante y todas están en tablas. Tenemos en campus virtual tablas. Subíndice B era para bases. Para ¿verdad? bases, sí, disociación de bases. Déjenme abrir un libro de los que tenemos ahí para enseñarles las tablas de constantes. A ver, libros. Creo que escogí el que tarda más en abrir. Está abriendo lento, ahorita les enseño tablas. Pero, bueno, mientras abre, les sigo explicando esto.
Entonces aquí están tipos de cálculos frecuentemente necesarios con esto. Si les dan una concentración de un electrolito débil, bueno, de uno como la reacción que vimos ahorita en el pizarrón, y el porcentaje en el que a esa concentración se encuentra disociado, se calculan las concentraciones, lo que vimos en el pizarrón, o les dan las concentraciones y hay que calcular la constante o el grado de disociación, tienen la concentración final y ya dicen, bueno, se disoció tanto. Son aquí 5 opciones de cálculos que pueden hacer con esas opciones y aquí hay unos ejemplos que vamos a resolver para que vayan viendo cómo hacer los cálculos de equilibrio. A ver si ya abrió el libro, va a la mitad. Entonces, esa es la parte que nos falta ver de equilibrio químico. Lo que hemos visto hasta ahorita es como la introducción de lo que es velocidades de reacción, es cómo se llevan a cabo las reacciones. No me acuerdo si se los comenté, si no te lo comentamos, qué tipos de reacciones hay. Hay reacciones de formación. Formación es cuando tengo, por ejemplo, 2 reactivos y se forma un producto, pues los 2 se unieron para formarlo, ¿no? Reacciones de descomposición, tenemos un solo reactivo que se forma en 2, se descompuso. Hay de disociación, como vimos ese ejemplo ahí de disociación de un ácido. Entonces son diferentes tipos de reacciones, que si son precipitados, que si se forman complejos, ya va como a 3/4 partes de abrir el libro, y dependiendo del tipo de reacción, pues es el valor de la constante, pero por eso comenzamos con lo de velocidades de reacciones, es como que está interfiriendo en que se llevan a cabo, cambian con la temperatura, y esas constantes que vamos a abrir ahorita en las tablas son a cierta temperatura. Si necesitan la constante a otra temperatura, pues está la fórmula de Arrhenius, ¿se acuerdan que la vimos? Para calcular la constante a otra temperatura. Ya casi termina de abrir. Siempre estas tablas están hasta el final de los libros, ¿eh? Me fui muy al final. Bueno, esas son tablas de potenciales, esto es para estadística, electroquímica, no en estadística. Aquí está. Constantes del producto de solubilidad. Este se descompone en sus iones, este es una constante. Aquí está la de formación de complejos, tablas de constantes. K, que les decía, es cuando se disocia un ácido. Por ejemplo, el ácido acético nada más pierde un protón, que es el último. El CH3COO es el ion acetato, con el hidrógeno es el ácido acético. La constante de disociación es esta. Tiene aquí en la tabla K A1, A2, A3, A4, porque hay unos que pierden más. Por ejemplo, con el arsénico este compuesto tiene 3 hidrógenos, tiene 3 disociaciones, aquí están las 3 constantes. Puede estar, por ejemplo, el ácido fosfórico, que tiene, aquí está fosfórico H3PO4, tiene 3 constantes donde pierde cada protón. Hay unos que nada más tienen una constante o 2. Sigue siendo constante de disociación de ácidos, aquí están. Constante de disociación de bases, aquí está. Déjenme darle como un zoom porque esas letritas. K, subíndice B, porque es disociación de bases. Me regreso un poco a la que vimos. Es K, subíndice A,
porque es disociación de ácidos. Este acá es su índice A. Las bases, producto de solubilidad, tiene su constante. Luego, constantes de formación de ionisquelato, esta es complejación. Todo eso lo vamos a ver, ¿eh? Y bueno, esto ya es para electroquímica, potenciales. Pero esas constantes pues vienen en tablas. Entonces vamos a... No había visto que estaban dos en sala de espera. Vamos a hacer estos ejercicios que les comenté ahorita. Ya no me dijeron si había más dudas del examen, ya estamos en temas, ¿eh? Ay, ¿dónde quedó el documento? Aquí está. Doctora, ya faltan 3 minutos para que termine la clase. Si mejor vamos los ejercicios hasta después del examen. No había visto la hora, perdón, yo sigo inspirada en la clase. Tuvimos muchas interrupciones. Sí, entonces lo dejamos ya para después. Este documento está en el campus por si ya después lo quieren ir viendo y ya sería la siguiente clase. Nos vemos el jueves para el examen. Ok. Hasta el jueves, doctora. Ya ni pasé lista ni nada. Hasta luego. Hasta luego. Que